Voy a hacerte la pregunta complicada. Es preguntarte por tus 5 juegos preferidos de todos los tiempos, con el disclaimer legal de siempre, o la descarga, que es decir que evidentemente nuestro top histórico, aunque sea de todos los tiempos, en función de cómo estemos en este momento de la vida, de lo que hayamos jugado, pues puede Ujú. cambiar de un día para otro sin ningún Sí, sí, problema. o de A un minuto día, para otro. claro. Entonces, a día de hoy, ¿cuáles son los 5 juegos que conforman el top de Eligio? Yo me he hecho como 5 categorías para hacer trampa. Fíjate, dentro de los juegos frikis narrativos, pues yo soy muy friki, me gustan los cómics, me gusta Star Wars, me gusta El Señor de los Anillos, me gusta toda la mierda friki, los dinosaurios, todo. Luego también leo a Shakespeare y a Thomas Pynchon y a Joyce, pero y a Follner me flipa, pero vamos, también me gusta toda la mierda friki. Pues dentro de esos juegos los tengo como muy empatados y me costaría elegir uno entre la Guerra del Anillo y el Star Wars Rebellion. Porque creo que retratar grandes franquicias de cine con esta historia, este peso, ¿no? Que quizá dentro del... Yo creo que las mitologías se van reinventando con el paso de los tiempos, ¿no? Fíjate, los griegos tenían su mitología clásica, sus argonautas. En la Edad Media pues estaba la materia de Bretaña, la materia de Francia con Carlomagno y todas estas cosas. Cada uno tiene como sus propios universos narrativos frikis y bueno, y la Edad Contemporánea, pues esos universos narrativos pues nos han llegado pues tenemos los universos. Tolkien ha tenido la potencia de crear uno que es la Tierra Media, que ha inspirado a muchísimas otras fantasías. Toda la fantasía moderna bebe de la Tierra Media. Y Lucas en cine creo que creó la primera gran mitología propia del cine probablemente haya otras, Flash Gordon y cosas así, luego creo que se viene de los cómics, pero una de las primeras grandes mitologías de la cultura popular en cine quizás sea Star Wars, ¿no? Aparte a mí es la primera épica postmoderna, aparte, que eso ya es una cosa mucho más friki por mi parte, pero crean dos mitologías súper potentes que han generado mucho, ¿no? Por eso cuando la gente habla del canon, yo digo, si son mitologías, el canon y la mitología no se llevan nada bien. Entonces realmente los creadores que aportan deberían tener libertad de... De hecho, nosotros cuando hacemos una campaña de Guerra del Anillo o del Señor del juego de rol del Señor de los Anillos o del juego de guerra de rol de Star Wars, cambiamos cosas del canon sin querer muchas veces. Claro. Entonces yo creo que el canon y mitología no se llevan bien. Canon tiene más que ver con las religiones. Conste que hay gente que se considera Star Wars y Guerra del Anillo como una religión de ficción, pero bueno, esto estaríamos hablando de otras cosas. Pero bueno, ahí son dos juegos que creo que estas dos grandes mitologías populares o universos populares de ficción podían haber tenido una traslación. Bueno, han tenido 1000 traslaciones a los juegos de mesa, pero los dos grandes juegos que resumen digamos, el núcleo de esas historias, que es el Señor de los Anillos, la Guerra del Anillo. La Guerra del Anillo resume el libro, o sea, juegas el libro tal cual, además intentando abarcarlo todo, desde la aventura de la destrucción del anillo a toda la guerra y el conflicto militar y todos los tejemanejes políticos y tal, está ahí. Y el Star Wars Rebellion adapta las películas también en toda su complejidad, con los personajes, las misiones, las batallas, pero cada partida es una historia diferente, ¿no? Entonces, son dos juegos muy privilegiados porque, tomando estas dos mitologías tan importantes, han conseguido hacer dos grandes juegos de ellas. Porque lo más normal es cagarla. O sea, lo más normal con estas cosas tan grandes es que los intereses económicos tal y cagarla. Y no, son dos juegazos acojonantes. O sea, entonces, ostras, qué suerte han tenido estas mitologías y estos juegos de haber encajado tan bien, porque realmente con cualquiera de estos dos juegos estás reviviendo estas sagas y haciéndolas tuyas, ¿no? O viviéndolas igual que las películas, yo las he visto muchas veces y los libros, el libro lo he leído varias veces, el Señor de los Anillos, pero siempre lo leo, pasa lo mismo y acaba igual, ¿no? No es como la Rosa Púrpura del Cairo, no va a cambiar la historia ni va a salir el personaje, va a ser siempre lo mismo. Sin embargo, cada vez que juego una de estas partidas, la historia cambia, ¿no? Y entonces es inesperada, entonces para mí es muy emocionante saber qué va a pasar, ¿no? Cómo va a acabar, sobre todo si lo juego en otra persona, a dónde vamos a llegar, ¿no? Es súper súper interesante. Yo creo que son muy afortunadas estos juegos de haber sido tan sabios a la hora de adaptar estas narrativas, ¿no? Luego, en rol,
He probado diferentes sistemas de rol y me quedo con el RuneQuest porque fue el primero, el RuneQuest. Quizá ya no existe, ha envejecido, es muy viejuno, pero a mí me marcó mucho y dirigí un montón de partidas. Curiosamente, el universo de RuneQuest, que es el de Gloranta, no he jugado nunca con él, lo usé para crear mis propios universos. Entonces, pues, y lo he disfrutado muchísimo. He usado RuneQuest tanto para crear fantasía muy clásica como para recrear la Grecia clásica o cosas ambientadas en el siglo XIX. O sea que lo he exprimido a base de bien, ¿no? Y bueno, y es absolutamente versátil y maravilloso para crear historias, ¿no? Pero probablemente es, de todos los que he hablado, es probablemente al que más tiempo le he dedicado a jugar y a estar con él. Luego, dentro de los juegos de negociación y ya juegos, está el Gira y Stan, es mi favorito. En su día, el Maquiavelo lo había jugado mucho y me sigue encantando, pero creo que el Gira y Stan aporta muchas más cosas y me parece súper completo, lo asimétrico que es, todo el sabor histórico que tiene, que cada partida es diferente. Aparte de la época, me parece súper interesante. Entonces, hay un libro que se llama Four Princes, los Cuatro Príncipes, que retrata, cuenta toda esta época que está muy, muy bien, ¿no? Y bueno, y este es mi favorito de los juegos de negociación, lo he jugado bastante. De estrategia ya hablé del For the People, el primer Card Driving Game que jugué. Antes de conocerlo habría dicho el Civil War o el Tercer Reich como juegos de estrategia favoritos, ¿no? Porque me encantaban. El Civil War de Victory Games, el antiguo, que tenía un mapa... Bueno, era muy curioso ese juego porque tenía dos mapas grandes ya. Si los ponía juntos era enorme aquello. Uno de los mapas era donde jugabas la guerra y el otro era el mapa del oeste. Y en un mapa estaban todas las fichas ahí apelotonadas. Bueno, apelotonadas no, estaban todas las fichas concentradas en los teatros, guerras, grandes batallas de miles de hombres. Y en otro mapa que era enorme, era el gran vacío con 5 o 6 fichas por todo el mapa, que eran tribus indias y reyes de Texas y pequeños poblados y tal, donde apenas pasaban cosas, pero te hacía mucha ilusión tenerlo allí. Y de vez en cuando había una escaramuza entre indios, quemaban un fuerte, asaltaban un poblado, pero me hacía mucha gracia tener ese megamapa ahí para apenas usarlo, pero le daba mucho color. Y estaba muy bonito, pero cuando descubrí el For the People, pues ostras, con todas esas cartas, que lo puedes jugar, aparte del Civil War, tardabas muchísimas horas, y este te lo puedes jugar en un par de tardes o en una tarde intensa, pues sí, es un juego que además que supuso mi vuelta a los juegos, entonces le tengo muchísimo cariño, para mí es un juego muy, muy especial. Y luego, pues dentro de los tácticos, pues Squad Leader, lo tuve en su época, el básico, conseguí el Cross of Iron en su día, no conseguí ninguno más, y ahora sí tengo unos cuantos ASL, y me parece que fue muy innovador en su momento, y a mí me pareció súper chulo lo de que unos tableros que no ocupaban tanto espacio, que podías ponerlos en el orden que quisieras para generar configuraciones de terreno nuevas, que ponías las fichas que necesitabas, que podías recrear prácticamente cualquier situación táctica de la Segunda Guerra Mundial con los ejércitos que tuvieras. Y que aparte de los escenarios que venían, de repente en el primitivo Internet empezaron a aparecer escenarios y tú te podías inventar los que quisieras. Entonces, de repente, más que un juego, tenías como una herramienta para crear juegos, para crear, digamos, con situaciones tácticas de la Segunda Guerra Mundial. Y a este también le dediqué muchísimas horas y muchísimos, o sea, he jugado muchísimos escenarios al Squad Leader clásico. Y ahora, hace unos años, probé el ASL, que está muy guay, la verdad. Pero no lo juego tanto como jugué este en su día. Pero vamos, sí es un juegazo. Eso sí, es denso y complejo. O sea, pero vamos, en su día lo disfruté mucho. Estos serían mis 5. Y como extra voy a añadir, pues no es un juego de tablero, pero cuando dejé de jugar a tablero, juegos de guerra, jugué a juegos de ordenador de estrategia. O sea, no dejé de jugar nunca a juegos de estrategia. Pues el Close Combat, había un montón de ellos, el Civilización, o sea, un montón de juegos de ordenador de estrategia que siempre me han gustado mucho, el Age of Empires, ¿cómo se llamaba? El Europa Universalis, todos estos. Pero de todos estos me voy a quedar con unos. Hay un diseñador que se llama Norman Koeger, que diseñó varios juegos y uno se llamaba, bueno, tiene más, pero para mí los que se quedaron conmigo fueron el Age of Rifles, que era más que un juego, un sistema de construcción de batallas. Es un juego que puede recrear cualquier batalla del siglo XIX, desde las napoleónicas hasta las guerras de los Boers, ¿no? De todas las batallas de la Guerra Civil Americana, de la Guerra de Crimea. Entonces, el juego ya venía con un montón de batallas, pero aparte tú tenías una herramienta para construir batallas, darle órdenes al modo automático, y había un montón, sí, es este, y había un montonazo de
de jugadores que creaban batallas y las subían ahí. Había una página en internet, en el primitivo internet, donde estaban colgados todos los escenarios y tú te los ibas descargando. Y pues yo juego esto, le he echado horas, pero horas, uff. He jugado toda la guerra civil americana, guerras napoleónicas, guerras Boer, conflictos en África, en la India. O sea, y estaba muy chulo, ¿eh? Estáis viendo ahí las pequeñas animaciones que tenía y tal. Y no deja de ser un juego de mesa llevado a ordenador, donde podías jugar además contra la inteligencia artificial del ordenador, o sea, contra el tal. Y vamos, chulísimo. Y es eso, que no es que sea un juego de tal batalla, tal otra, que es un juego en el que puedes recrear cualquier batalla del siglo XIX en cualquier zona del mundo. De hecho, se llama... desierto, desembarcos, había barcos primitivos. De hecho, se llama Wargame Construction Set 3. Sí. Age of Rifles. Eso sí, pues a este juego le echa horas. Y luego sacó otro que se ya ambientado en la guerra, esto era el 19, en el siglo XX, sacó uno que se llama The Operational Art of War, que tuvo varios módulos, y yo el completo es el Century of Warfare, que coge desde la Primera Guerra Mundial hasta la guerra actual, bueno, la actual de cuando se publicó, que ya no tiene nada que ver con la actual, pero vamos, te servía para crear, este sería un juego operacional, o sea, no es táctico, porque táctico sería una batalla pequeña, ¿no? Y tampoco es gran estrategia porque no cubre, por ejemplo, toda la Segunda Guerra Mundial, aunque hubo intentos de hacerlo, sino que coge una operación, desembarco en Normandía, campaña de Rusia, pues operaciones en la guerra de Vietnam, Corea, tenías la guerra de Corea entera si la querías jugar, o sea, tenías mogollón de escenarios que venían y luego los jugadores pues generaban nuevos escenarios pues de conflictos desde la Primera Guerra Mundial, pues yo qué sé, el Frente Oeste, la ofensiva de Verdún, o sea, pues podías crear operaciones o campañas, desde toda la campaña de Rusia, a lo mejor solo la batalla de Stalingrado, o sea, todo el cerco de Stalingrado, la operación Urano, o sea, ibas generando, era como tener un sistema para crear wargames operacionales, además bastante potentes, bastante bien hechos. Estaba Market Garden, que es el de Holland 44, varios escenarios se había hechos por gente, y con este juego, pues de repente podías jugar cualquier operación ya no de la Segunda Guerra Mundial, sino del siglo XX, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial hasta creo que había una de tormenta del desierto, ¿no? Que era lo más moderno que había en aquel momento, la invasión de Irak. Veo en Steam que está el de Operational Art of War 4, que es el que he puesto imágenes. Me imagino que hay varias operaciones. Esta es de 2017. Pues mira, este es... De Slytherin, mira, precisamente. Slytherin lo tiene ahora, mira. Sí, pues qué guay. Yo tengo la Century Warfare, que sería el 3, creo. Este no lo tengo. Pero oye, ahora que sé que está, pues me tienta. Pero yo si le hacen una reimplementación, el Age of Rifles me lo volvería a comprar, pero de cabeza, vamos. Porque me lo pasé con ese. Madre mía. Eso de que podía representar cualquier... Y mira, que me gustan mucho las guerras napoleónicas, la guerra civil americana, pero es que estaban todos los conflictos, incluso conflictos coloniales, ¿no? Podías jugar Isalguana, la batalla está contra los Zulús y tal. Entonces estaba todo ahí, ¿no? Y tenías todo el armamento de ese del 19, desde los mosquetes más primitivos hasta rifles de repetición y primitivas ametralladoras, artillerías, caballería, de todo, trincheras, nada, fabuloso. Sí, al final era un sandbox, ¿no? Entonces tú... Sí, era un sandbox. Sí, para crear tú las batallas que quisieras. Y si eras vago y no querías crear ninguna, pues tenías escenarios entre el juego, que ya venían muchos, e internet, para aburrirte, vamos. Digo pero lo tenéis en Steam por 5 euros. El que lo quiera comprar, pues ahí mira, lo tiene. O sea, que no es una cosa que no podéis jugar a día de hoy. Sí, corrían en MS2, no sé si la gente sabe qué es MS2. Sí, pero mira, lo bueno de Steam es que automáticamente los juegos antiguos ya llevan el DOSBox integrado y tal, y tú le das a jugar y ya no tienes que... Y te enteras que está corriendo en 2, sí. Yo lo tengo en un emulador. Pues sí, tenemos, mira, han salido los juegos de PC también, que va bien saberlo, Sí, yo creo que cada vez está más conectado, porque fíjate, el Viajes por la Tierra Media o el Mansiones de la Locura, pues usa soporte de ordenador también para hacer ciertos procesos, que yo creo que está bien. Te ahorra tener como muchas cartas farragosas, tal, te los da ahí todas esas. Y sigues teniendo la plasticidad de las miniaturas, las cartitas y todo eso lo sigues teniendo igual. Y eso es como si fuera un director de rol que te va diciendo, entras aquí, te encuentras tal, ¿qué haces? Tal, y vas moviendo por el tablero. Muy bien, pues este ha sido el top 5 de Eligio.